Yo te interrumpí cuando estabas hablando para que habláramos más de Fisherman, pero vos estabas hablando de No habrá más penas ni olvidos. ¿Por qué no seguimos con No habrá más penas ni olvidos? Perfecto, sí, yo contaba que habíamos tenido que hacer ese tour de force, ¿no? De manejar un falso frente en un pueblo, en Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, porque no era un capricho. Es que Olivera había recorrido montones de lugares de la provincia de Buenos Aires y no había podido encontrar lo que él necesitaba para toda la acción y para el final, que era una especie de boulevard, que se da bastante en los pueblos, y que terminara en una calle. Este boulevard tenía que terminar en una calle, y en esa calle tenía que estar la municipalidad. Era imprescindible para lo que él tenía planificado. Entonces, como eso lo encontró únicamente en Capitán Sarmiento, fuimos, pero ahí no había ninguna cosa que se pareciera ni remotamente al edificio de una municipalidad, aunque fuera de un lugar chico, como se supone que es Colonia Vela en la novela de Osvaldo Soriano. Entonces, por eso había una serie de construcciones que estaban en ese plano, y que había unos localcitos pequeños, y había, por suerte, no era nada enorme, y entonces se arregló con la gente que tenía los locales o que habitaba en la casa que daba atrás de lo que iba a ser la puerta de nuestra municipalidad, para dejarles un espacio y además para pagarles las molestias de toda esa filmación, que iban a ser unos cuantos días. Entonces, después de eso, teníamos el interior de la intendencia de la municipalidad, que tenía que ser hecho en estudios, Sí. porque no había ninguna posibilidad en el lugar de lograr algo que correspondiera con lo que habíamos hecho como fachada. Entonces, reprodujimos en estudio lo que podía ser el interior de esa fachada con las mismas aberturas para que pudiera tener continuidad. Pero se da la situación de que cuando están disparando en el exterior, en Capitán Sarmiento, ¿sí? Cuando pasamos al interior, los que repelen el tiroteo desde dentro de la municipalidad están en los estudios Baile y no en Capitán Sarmiento. Bueno, esa es otra de las cosas fantásticas que nos pasaron te puede pasar como escenógrafo, y que es tan lindo de lograr, porque nadie tampoco se dio cuenta de ese paso, porque contribuyó a eso el montaje, la luz, los actores, que es muy difícil para los actores no tener el contraplano, digamos. El contraplano era el Capitán Sarmiento, ¿no? Entonces es un esfuerzo mancomunado. Y además esa película éramos dos escenógrafos, porque lo hicimos con Emilio Basaldúa, porque era absolutamente imposible, porque tuvo una preproducción de las más breves que yo creo pueda haber habido en el cine argentino, y tuvo 4 semanas y media más o menos de filmación, o 5 lo sumo. Entonces fue un esfuerzo tremendo para todo el equipo, incluyo por eso mucho desde el director hasta los técnicos y los actores, ¿no?
Entonces había cosas muy duras de filmar, era invierno en Capitán Sarmiento, hacía mucho frío, el aeródromo también se eligió porque ahí había un aeródromo, pero era un aeródromo de aviones pequeños, por supuesto, pero era una pista, y ahí estaba el avioncito Torito, sí, que maneja, pilotea Ulises Dumont, sí, Ulises Dumont. Y que, bueno, había que hacerle un lugar envejecido como para que no fuera como lo moderno que era el aeródromo verdadero. Entonces al final casi de la pista teníamos el avioncito, y yo recuerdo que me pasé con dos personas de realización un día, y cayó la tarde y entró la noche con la helada que cae en la provincia de Buenos Aires, y no podía sacarme los guantes para envejecer, ayudar un poco, y yo tenía que estar ahí con ellos porque estábamos creando qué hacíamos sobre lo que teníamos. Entonces no puedo olvidar nunca el frío. Es un frío que yo aseguro que en la provincia de Buenos Aires, no sé, es uno de los lugares donde hace más cruel frío en la tierra, ¿no? Debe estar instalado ahí algo como el Triángulo de las Bermudas, porque yo los fríos que he pasado ahí no los puedo olvidar en mi vida, ¿no? Y bueno, hicimos eso, y también la gente llegaba a filmar, era una filmación nocturna, y el equipo venía de Buenos Aires en un ómnibus con los actores de la escena, y yo veía que bajaban del ómnibus y nosotros estábamos todos tapados porque habíamos pasado tanto frío, y algunos venían sin estar muy preparados, así que fue una noche inolvidable. Pobres los actores también, porque no estaban vestidos preparados para eso, ¿no? Ahora, frente a esa escenografía que sería la intendencia, en la vida de enfrente había casas originales, porque hay una toma donde sí, se ve en perspectiva las dos calles, las dos calles, ¿no? sí. De una había casas originales, sí, y ahí armamos la verdulería. Sí. También que tiene participación, ¿no? Sí, lo cual le dio la posibilidad al director moverse en un espacio externo con tranquilidad. Claro, y además de traer luego las topadoras con que atacan al final a la intendencia. Y ahí pasó una de esas cosas increíbles que pasan en cine. Además era eso que se dice toma única. Toma única, porque no había ninguna posibilidad de repetirla. Era una toma nocturna, y las topadoras avanzaban y tenían, al avanzar, que romper las puertas de la intendencia, y atrás les habían preparado la garrafa de gas, y estaba el utilero que se llamaba José Cámara, un utilero de bailes de años y muy profesional, muy delgado, Cámara con un bigotito, ya un señor que había trabajado mucho tiempo, pero de años trabajaba en bailes. Entonces él estaba del lado de adentro porque era el que tenía que prender el efecto de la explosión, que no era un efecto especial. Por supuesto no reventábamos una garrafa de gas, hubiéramos volado todos, ¿no? Entonces, inclusive Cámara, él tenía que hacer el detonante del efecto especial.
Entonces se prepara toda la escena, todo el mundo en sus lugares. Bueno, medio pueblo del Capitán Sarmiento a un costado para ver la escena. Y avanza la acción, sí, primero, el director, y avanza la topadora. Y cuando está bien cerca, avanzando la topadora, Olivera dice, cámara. Y José Cámara entiende que es él, que lo llaman para que haga el efecto, pero él no tenía visual, estaba atrás de la puerta. Y hace el efecto, y es 2 segundos antes, o 3, del impacto. Y no hubo manera. Ahora digitalmente se hubiera podido corregir, pero no, en ese momento no hubo manera. Estaban todos destruidos. Y después el pobre Cámara Sí, sí. entendió que era él y no que era Claro. darle al cameraman. Claro. Es como sería la moraleja, que nadie que se llame Cámara puede trabajar en el cine, ¿no? Sí, o al menos que le digan José o Pepe, ¿no? Pero no, fue increíble, fue increíble. Y además tuvimos que hacer efectos especiales muy manuales en todo momento, porque tampoco había mayores posibilidades. Entonces preparamos, y así corriendo contra el reloj, hay 2 explosiones. Una está Víctor Laplace en el sindicato, que le tiran un presunto caño, Sí. y donde él está, eso es afuera, y donde él está adentro, bueno, explota, ¿no? Y otra explosión, y se hacían las 2 el mismo día, cosa que es muy difícil porque los 2 lugares quedaban bastante separados. Entonces, la otra era en la escuela, cuando le están torturando a Lupi, y cuando uno de los parapoliciales está en el baño, que es Arturo Mali, y le bajan por arriba los explosivos, explota todo. Habíamos hecho el sistema de rigging. Rigging es un sistema donde está todo atado con tanzas de nylon, y uno hace una pared falsa, toda tallada y puesta, y que en el momento de la explosión éramos todos, estábamos Emilio, yo, 2 utileros, una asistente, todo el mundo tenía una de las cuerdas de rigging que sostenían todo esto para que cayeran, y tenía que caer también parte del cielo raso con mucho polvo acumulado arriba, y abajo estaba, en uno de los pupitres, estaba uno del grupo de los matones. Esto no se podía ensayar, era también toma única. Entonces estudiamos exacto con Emilio dónde iban a estar, y con el utilero principal, porque había que manejar esto con precisión, y las cosas caían hasta un punto. El cielo raso, por ejemplo, no caía del todo. Bueno, no fue así, porque hubo una tanza que nadie lo pudo prever, con el apuro, que se cortó, porque algo la cortó, no sabemos qué, y parte del cielo raso de tablillas era falso también,
y con todo el yeso encima, le cayó encima al actor que estaba haciendo, el que estaba en el pupitre, medio dormido mientras torturaban a Luke. Bueno, casi nos morimos todos de un ataque, hasta que vimos que pobre, que no le había pasado nada, nada más que lo golpeó un poquito y lo ensució todo de yeso. Pero además pasó otra cosa. Con todo el nerviosismo y el apuro, yo no puedo contar lo que es hacer esto para toma única. Es realmente un desafío tremendo, y cuando no hay posibilidad de tiempo, por eso el tiempo significa tanto en poder hacer las cosas, ¿no es cierto? Más calmadamente y más pensadas o más trabajadas. Y Olivera no le dijo al cameraman que cambiara, porque las explosiones se toman con lo que se llama usualmente cámara lenta, que en realidad es cámara rápida, ¿no? No le dijo que hiciera el pase de velocidad. Dio cámara. Y además era increíble, porque yo estaba arrodillada, porque soy chiquitita, ¿no? Así, sentada tipo Buda, atrás del trípode de la cámara y del cameraman, teniendo una tanza. Estaba ahí, o sea, era muy difícil de filmar esto, estábamos todos apertujados. Bueno, al director tenía esa presión, esa sensación, le pasó esto, tan humano. Y el cameraman, tan acostumbrado a hacer únicamente lo que le decía el director, o el director de fotografía, que en este caso estaba fuera porque no se lo precisaba, entonces no le dio la orden, y la explosión, que hubiera sido muchísimo más espectacular con el trabajo que había dado, sale ¡puf! No queríamos morir. O sea, fue una película donde igual yo considero que es una película fantástica, que es una película que ganó en Berlín, y que tiene unas actuaciones fantásticas y un trabajo de dirección de Olivera y de producción, que realmente muy poca gente, creo que yo, que hubiera podido, con los medios que hay acá, o que se contaban en ese momento, hacer una película de tal dignidad, y que está muchísimo, bueno, en el hermoso libro de Soriano, también hecho guión, y en Olivera, ¿no? Con su capacidad productor, director, de quien aprendí mucho. Yo aprendí muchísimo de producción, y aprendí mucho como un director que sabe de producción le puede decir a un escenógrafo: hasta acá, construime hasta aquí. Ay, pero ¿cómo esto? Construime hasta aquí. No voy a ir más. O que aceptaba siempre, si uno hacía una propuesta que era inteligente para la producción y para el tiempo que había de producción. Ahora, esto que vos contás da mérito más a la película, porque cosas que el espectador no ve y que es un esfuerzo doble. Entonces una parte, no solamente la parte intelectual, creo, sino también la parte práctica, la cosa, muy importante, ¿no? Yo creo eso. Muchas veces cuando he visto trabajar equipos extranjeros y afuera, muchas veces he dicho, y hablando con un director de arte de publicidad norteamericano que trabajaba allá en Estados Unidos y a quien conocí casualmente, que yo no sé si allá se hubiera podido, gente acostumbrada a filmar de una manera muchísimo más, digamos, apoyada, descansada, contenida,
hacer las cosas que de pronto se han hecho aquí. No digo yo, digo, se han hecho, ¿no? Creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando los críticos tendrían que saber mucho de esto, para no ser tan, a veces, rápidos en la condena. Acá digamos, en la ficha que nosotros buscamos aparece una escultora que es Marisa Lareda, que tiene que ver, se me ocurre, con ese pez como de dragón que está sobre el auto. El dragón que está sobre el auto fue algo que a mí me encantó sugerir, y a Emilio le divirtió mucho también, al otro escenógrafo, porque yo recordaba estos coches de publicidad de pueblo que solían ponerles algunas cosas, disfrazarlos de alguna manera. Entonces, como esto era una farsa tan extrema, a mí se me ocurrió delirarnos y hacer un dragón bien, así bien pop. Bien, ¿no? Pop, sí, bien sí, pop. Sí. Y había que, bueno, era Marisa y también era Lizzy Cuello y otro grupo de extraordinarias escultoras en Telgopor, que luego me hicieron lo mismo en algo más moderno, que era una combi que figuraba haciendo publicidad en las calles del pueblo. Sí. Siempre es difícil volver a casa, que ahí se me ocurrió hacer una vaca. Como era un pueblo muy así de ambiente campero, hicimos una vaca arriba de la combi. Y ellas eran extraordinarias escultoras, y son, ¿no? O sea, que son aquellas personas que hacen posible lo que uno imagina o diseña. Y por eso yo siempre les tengo afecto y admiración, y les rindo siempre mi homenaje, digamos, ¿no? Cuando vos hablas de Emilio Basaldúa, sí. Después fue director de cine, ¿o no? No. No, es otro. Que yo sepa, Emilio... No, creo que Emilio hizo una especie de documental sobre la obra de su padre. Sí, la obra de su eso, padre. Pero no pasó a la dirección de ficción, digamos. Ah, no, ficción no, pero no me refería a ese corto, o a esa documental, sí. Pero en general hay un paso de los escenógrafos, vestuaristas, directores de arte en conjunto, que hemos tomado mucha atención en todo el proyecto, y que hemos aprendido mucho de distintos directores con los que hemos trabajado, y del estudio de los guiones, sobre todo, que podría calificar para un pasaje bastante accesible a la dirección. Sí. Claro. Yo creo al menos eso. Bueno, ahora entraríamos a La noche de los lápices, sí. Que es una de tus preferidas también. Sí, por otros motivos, ¿no? Claro. No justamente, es por un motivo de toma de concepto de trabajo, o sea, de haber decidido algo en el trabajo. Esta película es una película muy especial para mí, por todo lo que significaba, ¿no? Y tuvo una preproducción bastante buena y larga, en la que fuimos muchísimo a La Plata. Íbamos con Olivera, que había ido previamente y había contactado a las familias, y había contactado las que quedaban, y había contactado a
a Pablo Díaz, que había sido el único sobreviviente, que estaba con mucho fervor al lado nuestro y por ejemplo me decía que le preguntara todo lo que hay. Yo tenía una suerte de pudor, digamos, pero yo tenía que reproducir cosas con la mayor similitud posible y Pablo se dio cuenta de que me afectaba preguntarle y me dijo: me haces un favor, no me haces un daño, me haces un favor, que yo pueda contarte todo lo que vos precises. Yo no me voy a olvidar de eso, ¿no? Y en las idas a La Plata, la primera que vimos fue la casa de la mamá de Claudia y estábamos en una especie de hallcito donde estábamos sentados y de pronto yo le pregunté algo sobre Claudia y ella me dijo: venga, le voy a mostrar. Y me llevó a la habitación que era de Claudia y estaba tal cual, ella no había movido nada. Entonces, en la primera parte de la habitación estaba el escritorio donde ella trabajaba y estaban los dibujos de Claudia pegados en la pared o las cosas que ella realmente quería o los afiches. Y después estaba su dormitorio y estaba el placar que abrió y estaba la ropa de ella. Entonces, yo, claro, y Olivera venía atrás mío. Hasta ese momento, que fue la primera visita al lugar, Olivera me había planteado hacer en estudio las habitaciones de los chicos. Me asusté por el timbre. Me había planteado eso y yo hasta ese momento respondía como un concepto que bueno, que sí, que se suponía que lo íbamos a hacer. Cuando vi eso, yo prácticamente no podía hablar en ese momento y Olivera estaba atrás y se dio cuenta de lo que me pasaba y lo entendió. Yo me di vuelta y le dije: no podemos filmar en estudio esto. Yo me voy a sentir terriblemente mal si pongo un afiche como lo hubiera puesto Claudia o un dibujo como lo hubiera hecho. Él estuvo de completo acuerdo. Eso que le complicaba a él la producción y la filmación, porque un director en estudio puede tener la luz donde quiere, puede tener paredes móviles, puede tener tiro de cámara, porque uno se lo da con el decorado. Pero él se dio cuenta, aceptó perfectamente, aún complicándose la dirección y la producción. Entonces, reconstruimos aquello que ya no estaba. Y hubo dos casos. Bueno, el caso de una familia que era un matrimonio de los padres de uno de los chicos que se habían separado y que se habían exiliado. Que la casa no existía más. Y luego había otra casa que fuimos a visitar y ahí me acompañó mi marido, que estaba en La Plata porque todo esto era en preproducción.
que me había llevado a La Plata, y estuvimos con la mamá y la abuela del más chico de los chicos, de Panchito Montaner. Y era un lugar muy pequeñito, muy, muy humilde, y muy en las afueras de La Plata, un barrio muy border de La Plata, no muy marginal. Y ellos también tenían una pequeña despensa ahí. Y estuvimos sentados a la mesa con la mamá y la abuela, y habían perdido otro hijo, mi nieto, que era el hermano mayor, que estudiaba arquitectura, y Panchito iba a estudiar arquitectura también. Entonces era una casa con dos mujeres con una carga, y había un padre que estuvo en silencio de más atrás, que prácticamente saludó, pero no, ni se sentó ni habló. Y en cambio ellas dos tenían tal deseo de brindarme lo que pudieran, y donde había sido la habitación era imposible filmar, entonces me trajeron el tablero de dibujo de Panchito con unos dibujos, y aunque sea yo pude poner eso, que era real, que era de él en la habitación. Bueno, fue una de las experiencias más fuertes. Yo me acuerdo que con mi marido volvimos y yo tenía eso conmigo y lo consideraba como alguien que me había dado lo más precioso que podía tener, ¿no? Entonces tuve, aunque sea por respeto, ¿no es cierto?, el tener eso, y lo cuidé muchísimo, y luego se lo llevamos de vuelta, ¿no? Eso me conforta bastante porque, digamos, desde el punto de vista de cierta teoría, los hechos esenciales están incluidos en el sitio. El sitio guarda parte de la esencia de lo que ocurrió en ese lugar. Esto fue acá, ¿no? Entonces, fue así. Por supuesto. También filmamos en la casa de Horacio Ungaro. Su mamá ya había muerto. Y la hermana, Nora Ungaro, por supuesto, nos dijo cómo estaba la habitación, nos dijo lo que él tenía escrito en la pared, en qué color, en letras de imprenta, y nosotros lo escribimos, pero era su hermana que nos lo decía. Y su hermana nos dio el geloso, el grabadorcito que tenía, era la habitación de él, la camita, y bueno, lo que estaba era lo que pudimos reproducir que había estado en ese momento, y el geloso de él, y lo que Nora había podido conservar, pero era el mismo departamento y la misma habitación. Y bueno, Pablo Díaz, vimos en íntegra en su casa el secuestro de Pablo, en la habitación de Pablo, con los estandartes de Pablo, y sus hermanas que vivían ahí estaban abajo en la cocina tratando de, no sé, hacer café y todo, y ellas habían estado durante el secuestro. O sea, y yo también siempre tenía esa especie de peso en el alma de estar con gente que había pasado algo tan tremendo, y que sentir que a lo mejor reproduciéndolo les estábamos causando. No, pero realmente fue un homenaje, ¿no? Yo creo que sí. Es un homenaje, ¿no? Yo creo que sí, y entonces después en la reproducción no podíamos ir al campo de Arana porque era imposible,
todavía militar, aunque esto era en el 86, a 10 años, pero era muy, muy cercano, y tampoco al pozo de Banfield, porque donde los tenían, porque eso había sido un lugar de la comisaría. Entonces, lo que hicimos, como además más de media película transcurre ahí, fue, yo tuve muchas fotos del edificio real. Esto no estaba a la vista de la gente. Entonces, habían hecho todo en el piso, en el último, una especie de guardilla. Entonces, entre eso, lo factible, digamos, lo verosímil, conociendo la arquitectura de estas casas o estos edificios, y habiendo leído todas las descripciones de sobrevivientes que aparecían en el Nunca Más y los planos que habían dibujado, yo le propuse a Olivera, y a él le pareció muy bien, que hiciéramos el techo a dos aguas, que estas casas suelen tener, pero que están tapados por un frontis, ¿no es cierto? Vos no ves las dos aguas, pero interiormente es un techo a dos aguas de chapa, con cabreada, y que a efectos de la filmación y las posibilidades que podían dar a la luz, yo insistí mucho en que hiciéramos un lucernario, o sea, una entrada, que también estos edificios tienen. Sí. Muchísimo, y que lo hiciéramos de vidrio. Pero también lo que insistí fue en darle al director una posibilidad de filmar, porque las celdas eran muy chicas, así ligeramente más grandes. Para la movilidad de la cámara. Y del personaje dentro, y hice un corte, porque como esto no estaba construido, lo hicieron para los fines que tenían de oculto, lugar de detención y de maltrato oculto. Entonces, yo supuse, y creo que con razón, que no habían construido todo hasta arriba, sino que habían hecho hasta una altura y que habían cubierto ahí con un enrejado. Eso, más unas puertas con vidriado que podían haber pertenecido perfectamente al edificio y que daban al descanso del último tramo de escalera, y que también tenían una ventana, un aventanamiento hacia la calle, podían ofrecer luz cuando se suponía que era de día, y el plano superior le permitía a la cámara filmar en otras posiciones, porque si no yo condenaba al director y a la cámara a estar adentro de un cubículo, y esto era malo para todo, ¿no es cierto? Y además no era inverosímil lo que estábamos planteando, era muy verosímil. Entonces usamos todo lo auténtico que pudimos, o sea, usamos dos paredes de uno de los grandes estudios de Baires, las paredes reales, como se ven. Una la reprodujimos lo más idéntico que pudimos, y yo tomé para luz nocturna unas tortugas de estas industriales con sus caños de conexión de luz, que
proporcionaban al director de fotografía una apoyatura para la luz nocturna. Y después había un momento en... y también la construcción la hicieron albañiles, no se hizo con la dirección del jefe de decorados de Baires, pero la hicieron albañiles para que fuera una pared real. Una pared real. Y el piso, se hizo un piso de mosaicos, que luego se hizo un tratamiento con querosén y para que diera esa humedad horrible de esos pisos, ¿no? Mal aislados, viejos y depresivos. Y la pared de las duchas se hizo sobre una pared real y también se trató de darle la mayor verosimilitud posible. Todo esto, bueno, yo creo que ayudó, porque eran muchas escenas y una duración dentro del film muy importante, ¿no? Así que bueno, igual esto fue una filmación durísima, porque como yo decía, estábamos todos muy tocados y aunque eran estos chicos que eran jóvenes actores, había un momento en que Olivera no pudo dar el corte porque estaba Leonardo Sbaraglia, que era el más jovencito de todos los actores, que creo que tenía 15 años y están cantando la samba de mi esperanza y no podíamos contener la emoción. Era, viste, fue muy impactante hacer esa película en todo sentido. Yo, otra cosa que noté fue que en la larga preproducción, por suerte, yo traía unas revistas muy difíciles de conseguir en ese momento, que eran revistas del 76. Siempre me había provisto de revistas antiguas, había 2 o 3 lugares de coleccionistas que vendían. Y era mucho más fácil encontrar una Caras y Caretas de 1918 o un Para ti de 1925 que encontrar revistas del 76. Entonces, las pocas que encontré tenían mucho material gráfico, entonces yo las llevé, estaban ensayando los chicos que habían sido seleccionados, y cuando les mostré cómo se vestía la gente en el 76, se reían. ¡Ay, mirá, fíjate! ¡Uy, mirá los cuellos que usaban! ¡Uy, mirá cómo eran los pantalones! ¡Uy, los zapatos! Fue toque de atención. Cuando se lo muestro a 2 personas de unos 35 años, que habían sido de 25 o 30 en el momento del 76, ¡ay, te acordás! Yo tenía un saco así y yo tenía... Entonces fue una luz roja, semáforo, que se me prendió en la cabeza. Y le dije a Olivera, le digo, no tenemos que hacer el vestuario tal cual del 76, porque va a ser un elemento distractivo. Para los jóvenes va a ser desconocido y para los adultos que se acuerden también. Entonces va a ser un elemento distractivo. Completamente de acuerdo, me dijo Olivera. Y dijo, mirá, después que hicimos la Patagonia Rebelde, no creo que nadie pueda acusar de que no se conocía el vestuario de época, ¿no? O que no se quería hacer. Entonces, bueno, así fue, y la cuestión fue hacer neutro, un vestuario que nadie se acuerda. Yo no me acuerdo que tenían puesto los chicos,
Lo que les di a mis asistentes cuando seleccionaban a los chicos que iban a ir a hacer de extras, de compañeros de ellos, era todos los no, que no tenían que traer. Lo que estaba de súper moda en el 86, que los chicos lo sabían, o lo que estaba de moda en el 76. O sea, hicimos algo absolutamente que nadie lo viera. O sea, la propuesta fue, nadie tiene que ver que aquí hay un diseñador, ¿no es cierto? Ni de vestuario, ni de escenografía, ¿no es cierto? Que tiene que ser todo lo más neutro posible y solamente las cosas esenciales, como si aparece un teléfono, o que, por ejemplo, que no hubiera relojes digitales, que no hubiera nada de color negro, que estaba de súper moda entre los jóvenes en el 76. Y creo que eso fue tomar un concepto de trabajo que ha aceptado por el director y que yo estoy muy satisfecha de haber tomado ese concepto. Me hubiera sentido muy mal. Ahora, es interesante este asunto que no es una copia calcográfica del momento, sino que de alguna manera es una adaptación para que la idea surja más plena, digamos, como que la secuencia se dé mejor y no... Sí, para que no haya nada que distraiga del tema central, de esa tragedia. ¿No? Nada que pudiera distraer, porque si uno distrae la vista, corta la línea de la narración que está viendo, ¿no es cierto? Así que ese fue todo nuestro propósito, y digo nuestro porque fue conjunto. Fue conjunto, porque el director lo tenía que aceptar. Claro. Bueno, es muy bueno el recuerdo, María Julia, muy lindo. Ahora quedaría o Tango Bar, si querés hablar de eso, o si no, entramos directamente 4 para Eva, o tenemos siempre difícil volver a casa. Para la historia. Siempre digo Eva. Vamos a hacer algo de Tango Bar porque me parece muy interesante. Sí. Bueno, Tango Bar en su inicio no iba a ser ni Tango Bar ni lo que resultó ser, sino que era una idea que tenía un productor argentino que hacía años vivía en Puerto Rico, el productor Héctor Codazzi. Héctor Codazzi tenía deseos de hacer con el tango algo como había hecho Hollywood con Érase una vez en Hollywood, que recordaba con distintos números de distintas películas musicales la historia de los grandes musicales de Hollywood, de los 40, de los 50, ¿no? Y de sus grandes intérpretes. Entonces, esa había sido la idea. Ahora, Codazzi quería filmarlo acá, naturalmente, pero quería que lo dirigiera Marcos Surinaga, que era un muy interesante director del primer largo de ficción que se hizo en Puerto Rico, con director y guión puertorriqueño, que había sido su primera película, y que a la vez Marcos era un exquisito, y me alegro de decir que es, un exquisito director de fotografía, a la par que director.
una persona de una sensibilidad notable y de una enorme creatividad de luz y cámara. Entonces, nosotros teníamos que preparar acá, él contactó todo el equipo argentino y teníamos que tener todo preparado para hacer todos estos números cuando llegara Marcos a filmar. Y bueno, fue un trabajo además apuntalado por los enormes conocimientos del coreógrafo, del bailarín Carlos Rivarola, que además estaba conectado con los reales milongueros de los 50, que iban a protagonizar el número de los 50 y luego iban a participar en algunos otros números, bailarines de tango actuales pero muy buenos y que hacían el tango con las coreografías reales, no for export, el tango de tierra, de piso, tango a piso, no aéreo, como ha devenido, ¿no? Entonces, esto fue una experiencia lindísima, hermosa, yo les di las épocas que me parecían que eran bien reconocibles por el cambio de vestuario y de línea de época, y elegimos hacer una milonguita muy al principio, como si lo estuviera bailando un muchacho de arrabal con una chica con sus polleras de 900 y sus enaguas, con toda la cosa de la época. Y bueno, luego elegimos un conventillo en La Boca, donde se iba a hacer ya un tango con la orquestita, con el cuarteto de tango y con clarinete. O sea, fueron momentos muy lindos. Luego venía el 1925 en un burdel muy colorido. Y luego habíamos tomado, cuando el tango deviene, digamos, aceptado en Europa y entonces la alta sociedad lo elige, filmábamos en un palacete con ropa muy elegante, de la maravillosa ropa de los años 30, 32, 33, que fue ese momento. Y luego los 50, que se hicieron con una idea maravillosa que tuvo Surinaga, que se hizo con los reales milongueros que quedaban de la época, maestros, el liso, el fino, tenían sus apodos, y que se filmó como si fuera una milonga de la época, de los 50, en uno de los salones de arriba de la confitería del Molino, con un piso espléndido y unas mesitas con pequeñas luces, con pantallitas veladas. Entonces, todo empezaba en la toma de las piernas de ellos de un lado y de ellas del otro, sentadas. Luego se veía como los hombres se levantaban y se acercaban a la mujer que estaba sentada, pero siempre era de rodillas para abajo. Y se los veía bailando maravillosamente el tango de la milonga, el tango de verdad. Cada uno con su estilo, cada uno con su pareja, que seguía su estilo, y de pronto levantaba la cámara y mostraba que esas parejas, ninguna era menor de 60, quizás alguna mujer un poco más joven, pero había bailarines que tenían
70, 75, 80 años. Eso, la gente en el cine después hacía ¡ah! Cuando él pasaba la cámara, porque no se podía creer que eso que se había visto eran estos bailarines de una edad que se supone no es de tanta habilidad para bailar. Estábamos hablando de los diferentes momentos del tango que se mostraban en este original que se iba a llamar Esto es tango, ¿no? Y después de los 50 se hizo un número muy, muy moderno, muy lindo, que se hizo en La Boca, en Caminito, pero como estaba todavía en el 86, que estaba mucho más originalmente Caminito que lo que es ahora, y se hizo con un grupo de bailarines de danza moderna, con una muy hermosa coreografía de danza moderna y ropa contemporánea, muy seleccionada por color, etcétera, porque era lo que se llama un número musical, pero contemporáneo. Cuando Marcos Urinaga termina la última toma el avión esa noche y parte con todo el material para Puerto Rico. En Puerto Rico lo revelan, lo revelaron acá, él se lleva todo el material revelado y le mandan la última lata que tenían que mandar, después se la lleva el productor. Allá él, en su productora, una gran moderna productora de films publicitarios, recibe la visita de su gran amigo puertorriqueño, Raúl Juliá. Raúl, amante del tango, que siempre le había encantado el tango, muy buen bailarín y actor de comedias musicales, por las que fue premiado, ve con agrado este material, que era realmente muy hermoso, y le dice a Marcos, pero es un crimen no hacer un largo con esto. ¿Por qué iba a ser un largo, pero no era ese largo ficcional que él estaba proponiendo? Entonces le dice, ¿por qué no se arma un argumento, un guión, que permita de alguna manera narrar la historia del tango con algo que tenga que ver con la historia contemporánea argentina, y se narre como la historia del tango, pero a través de personajes que puedan vivir un conflicto o algo? Entonces, cuando habían estado acá, habían conocido a José Pablo, a mi marido, sabían que era escritor, que era guionista. Entonces llaman desde Puerto Rico, llaman para, pero no queremos hablar ahora con vos, queremos hablar con tu marido. Bueno, digo yo. Y le proponen a José Pablo que fuera pensando una línea, y Marcos hace un viaje para escribir junto con José Pablo. Era una cosa muy difícil para poder armar esta historia. Entonces, bueno, se elige a Valeria Lynch y a este gran bandoneonista y cantante, que lamentablemente murió hace unos años, que era uno de los que iba a ser el trío que narraba esta historia
con su conflicto personal. Entonces, escriben acá de una manera realmente difícil, porque además, en primer lugar, no iba a estar Valeria Lynch, iba a estar otra puertorriqueña famosa por comedia musical, que era Rita Moreno, con Raúl Juliá y con un argentino. Entonces, se escribe de una manera para alguien especial, un guión, porque ella iba a encarnarse a sí misma, iba a ser Rita Moreno. Entonces, son los avatares de producciones complicadas. Bueno, finalmente viene Marcos y escriben con José Pablo. Luego, Rita Moreno tiene una oferta de trabajo muy importante, muy grande en otro lado, y se baja del proyecto. Entonces se quiere llamar a alguien que pueda jugar en este rol. Se la llama Valeria Lynch porque canta y porque es muy conocida en Latinoamérica, y había que pensar también en la parte de distribución del film. El film pasa a llamarse Tango Bar. Nosotros no estábamos de acuerdo porque estaba la película de Gardel, pero el productor quiso eso. Y hay que ir a filmar toda la parte de esta película que no estaba filmada, hay que ir a México, porque en Puerto Rico no estaban en ese momento los elementos para filmar. Y vamos a filmar a los grandes, enormes estudios Churubusco, donde ha filmado David Lynch, donde Puenzo filmó El Gringo Viejo. Y bueno, ahí hay que construir y bueno, y se hace la película entre lo que se filma en México, que se supone que es Buenos Aires, y que es un lugar de unos tangueros de Buenos Aires, uno de los cuales es Raúl Juliá, y bueno, resulta Tango Bar, que es un poco una mezcla de esto, pero en el libro de Maltin, del crítico, que publica su famoso libro, figura como con 3 puntos, como realmente buena película, y la elogia mucho, cosa que aquí no sucedió, porque aquí se estrenó. Hola, Julita, tu marido. Perdón. Julita, Perdón. Juli. Estamos en Y que Tango Bar. acababa de decir yo de Tango Bar, cómo se había armado esto. Sí. Y que después quedó una Y película. Ahora, estabas hablando de en México, Rita en los Moreno no estudios pudo ser, y Churubusco. entonces... Bueno, esto tengo que decir para mostrar por qué también me pusieron production designer, Ah, el diseño de producción, Claro. que es production designer. Cuando estamos en México y estamos representando un lugar que se supone es en Buenos Aires, y un lugar de tango, donde van, bueno, público de turistas, pero también público de Buenos Aires, pueden ser turistas de otras provincias que vienen a Buenos Aires. Entonces allá se trabaja muy con el esquema norteamericano en México, y hay un director de casting de extras. En este caso venían a consultarme y me pidieron que yo hiciera, dentro de lo que él había seleccionado, hiciera la última selección de los extras, de la gente que estaba en las mesas de esta tanguería. Y porque claro, uno conoce los tipos físicos de su país, ¿no? Y bueno, fue una de las cosas que hice. También de Buenos Aires llevé, que fue tan
increíble poder pasar por la aduana de Miami para ir primero a Puerto Rico, donde íbamos, después de Puerto Rico a México no había ningún problema, pero pasar por la aduana de Miami, yo llevaba botellas vacías, pero con etiquetas, de bebidas que yo sabía que allá no existían y que acá son comunes, con sus etiquetas vacías, y llevaba fósforos, marca de cigarrillos, qué sé yo, un montón de cosas que tenían que dar en la mesa, que fuera verosímil que era Buenos Aires, si se veía. También llevaba montones de partituras viejas de tango, porque quería en la tanguería hacer toda una decoración con partituras viejas de tango. Bueno, y me toca una fuerte afroamericana en Miami, muy alta y grande, que me mira y me dice: ¿para qué quiere todo esto? ¿Qué está llevando acá? What you need for this? Y le digo, bueno, y le dije, yo tengo un amigo argentino que quiere poner en su restaurante en Puerto Rico todas cosas de su Buenos Aires que él extraña. Y entonces yo le traje para que él ponga y decore con esto. Y miró, si no, no se podía explicar para qué yo quería todo eso, porque si llevaba la botella llena era una cosa, pero vacía. Entonces, bueno, me miró y dijo, ok, you got it. Y me dejó pasar. Son esas cosas que también nos pasan episodios a los escenógrafos de ese tipo. Vos me ibas a preguntar por qué figuraba... Como dirección de producción. Claro, es un problema de nomenclatura. El production designer en la cinematografía norteamericana y en la inglesa, y luego por extensión lo toman en Puerto Rico, recibió este título por primera vez William Cameron Menzies, que se hizo cargo de Lo que el viento se llevó, y que tuvo la idea para el incendio de Atlanta de tomar, antes de que se filmara, todavía no tenían a Scarlett O'Hara, un plano general del carruaje de Scarlett con Butler, que la saca en medio de las llamas del incendio de Atlanta. ¿Qué ocurre? Que tenían en lo que se llama el backlot de los estudios unos decorados viejos que había que romperlos y destruirlos. Y Cameron Menzies, cuando se entera de esto, dice: esto nos viene fantástico, lo incendiamos y hacemos el plano general. Después, para los planos más chicos, podemos tener otros fondos, otras situaciones, poner humo o como luz de fuego. Y efectivamente así lo hizo. Y fue una idea tan buena que juntó las dos cosas que se le puso production designer. O sea, luego este título cae, generalmente tiene que ser gente, casi todos son, salvo rarísimas excepciones, gente con experiencia, que hayan vivido, que hayan filmado, que conozcan de adentro, no solo la filmación, sino de épocas, de costumbres, de cómo era la gráfica de una época, cómo eran, no sé, las costumbres de una época. Son muy variables. Y entonces generalmente, tanto un escenógrafo como un diseñador de vestuario se supone que tienen que tener esos conocimientos.
Entonces eso es muy hermoso porque el trabajo es muy completo. Es un trabajo que puede ser de importancia para la producción, porque es muy totalizador. Y entonces uno puede llegar a filmar en otros lugares, como si fuera un lugar. Hay películas que se suponen, o sea, hay cosas de Lawrence de Arabia que estuvieron filmadas en España, no en Arabia. O que películas que estuvieron filmadas en Marruecos y resulta que no era Marruecos, era Yemen, qué sé yo. Entonces, eso también te ayuda el haber viajado mucho, el conocimiento de la arquitectura, el conocimiento, como vuelvo a decir, de las épocas, y es importante para decir, bueno, pero esto lo podemos filmar en Praga, como dijeron, para filmar parte de la vida de este señor, yo detesto esa película, y no me gustó mucho, no me gusta la comedia musical porque no me gusta, porque está basada en un libro de una inglesa que se llamaba La mujer del látigo, entonces creo que La Eva Perón de Favero y Nacha Guevara como comedia musical es muy superior y además como planteo real de historia y de personaje, ¿no? Pero el diseñador de producción inglés encontró que en Praga había mucha arquitectura que podía ser la arquitectura de Buenos Aires de esa época, ¿no? De los 40, de los 50. Es lo único, pero son ejemplos, digamos. Ahora, acá de pronto se aceptó director de arte. El director de arte es una fusión que generalmente se hacían acá al principio, que era tener un escenógrafo y un vestuarista en una sola persona y por un mismo cachet. Entonces a mí no me parecía bien eso, y siempre que me llamaron para las dos funciones, yo insistí en que debía cobrar para las dos funciones, porque si no le estaba quitando el trabajo a otra persona, y no me parecía justo ni bien, ni respetuoso de las funciones de trabajo. Entonces, yo acá, al figurar como diseño de producción, en ese momento creo que no se entendió muy bien y estaban desconcertados, y los críticos odiaron mucho que fuera un puertorriqueño que hubiera hecho una película sobre tango, y que sobre todo en la parte de los números musicales es una preciosura, ¿no? Es realmente muy linda. Entonces, estaban como, era verano y estaban un poco desconcertados, y creo que ninguno valoró la película, aunque sea en sus valores que los tiene, de tipo estético, porque Marcos filmó como acá no había filmado nadie musicales de tango. Entonces, bueno, son circunstancias que ocurren. Y con ese mismo título yo no lo puedo poner, porque acá a veces se confunden, y hasta hubo una vez que en la cátedra, en las cátedras que había en diseño de imagen y sonido en la FADU, alguien de producción que iba a iniciar había puesto diseño de producción, y yo hablé con esta persona a quien conocía, apreciaba, y un muy buen director de producción, diciéndole que si él dibujaba
La producción. Claro, traía los planos o traía ideas constructivas o decía por qué, o podía seleccionar cuestiones de modas de época y entonces él entendió. Y hay gente que cree que es una jerarquización de su función de producción, y yo creo que es un malentendido absoluto. Ya tienen un montón de especificaciones posibles. Puede ser productor ejecutivo, bueno, productor ejecutivo, director de producción, jefe de producción. Bueno, hay un espectro para nominar esto, pero no es la traducción del título que ocupan otros tipos de profesionales en estas cinematografías. Entonces, llegó un momento que entonces nos dijeron, bueno, directores de arte. Y yo hice una película y dije, no, escenografía y vestuario. Que eso es realmente lo que estoy haciendo. Yo estoy construyendo, diseñando y construyendo escenarios, escenografías, decorados, como los quiera llamar. Estoy diseñando vestuario, lo diseño, lo dibujo yo. Entonces no estoy recortando revistas, pegando fotos de revistas extranjeras, generalmente en un papel. Puedo hacer ese trabajo en un previo para hablar de pronto con el director, ver por qué línea, si es un director no muy definido todavía con lo que va a hacer o con poca experiencia, para ver por qué lado se inclina, cuál es su elección estética, también de la luz. Pero después esto es un pre y de comunicación con el director, pero después es uno el que dibuja. Y en los casos en que uno se mete en la producción, como en el caso de Geppetto, donde se pudo demostrar contra lo que se creía que iba a ser más barato construir el interior del departamento del profesor, cuyo exterior estaba en la bajada de Plaza San Martín y en un quinto piso, que se suponía que él vivía en el quinto piso, iba a ser terrible filmar ahí, en ese lugar de tanto tránsito de día, subir todo lo que había que subir hasta el quinto piso, poner las luces en el exterior tomadas, iba a ser realmente dantesco, mientras que si se tenía el cuidado de hacer un interior muy verosímil con el exterior que se mostraba, podíamos filmar en el horario que se quisiera, sin molestar a los vecinos, sin tener problemas de corte de tránsito en un lugar como la bajada de San Martín hacia Retiro, que iba a ser realmente tremendo filmar así. Y bueno, eso es parte del trabajo del diseñador de producción, pero es integral y es lo que hacen en general los diseñadores de producción, de allá, production designers, que tienen en su equipo de 1 a 2 o 3 directores de arte, que tienen en su equipo dibujantes de planos, que tienen en su equipo compradores, que tienen en su equipo set dressers, ambientadores, que tienen en su equipo el propman importantísimo, que se ocupa de la utilería de mano, que nosotros acá tenemos que salir desesperados a buscar por mercados de pulgas y lugares increíbles qué va a ser lo que tiene en la mano si es un personaje de época y con qué teléfono
puede estar hablando alguien que está en la película ambientada en los 50, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un problema con las nomenclaturas. Bueno, acá llegamos hasta director de arte, así que yo insisto en escenografía y vestuario, o bueno, diseño de escenografía y vestuario. Pero eso nos aclaró bastante el asunto de director de arte, porque nos confundía un poco qué es director de arte, ¿no? Claro, Sí, ¿no? claro, Claro. porque el director de arte es también un escenógrafo que trabaja en conjunción con el production designer, que arma, digamos, la línea total. De manera que si él de pronto se va a filmar a Praga, pone el equipo de Praga que lo secunda, porque están todas sus cosas ya hechas. Entonces pone a alguien del lugar. Acá muchas veces hay películas que se han hecho en coproducción que traen, digamos, las jefaturas de afuera, que corresponden al país que quiere producir o filmar acá directamente, y ponen gente argentina porque conoce el idioma, el lugar, los medios, etc., ¿no? Bueno, si saltamos a 1999, El mismo amor, la misma lluvia de Campanella, vos aparecés como directora de arte Sí, y vestuario. Así que Claro, ahora entiendo por qué. directora de arte y vestuario, porque Juan, con, digamos, cómo se trabaja allá, que este fue el primer corto que hizo aquí. Entonces, yo estuve en filmaciones de él en New York y alrededores de New York, cuando él hizo la novela de José Pablo, Ni el tiro del final. Sí. Ni el tiro del final. La hizo allá, con equipo de allá, y Juan tiene una manera espléndida de trabajar. Es uno de esos directores, como nombré, que nunca va a alzar la voz, que tiene una actitud hasta de un humor increíble, sensacional, y que está acostumbrado al equipo norteamericano, donde todos son muy responsables de su área. Y esto el director también lo sabe, entonces no hay problemas, como a veces yo he contado, que se plantean como casi de competitividad con la gente que vos mismo elegiste. Porque si vos elegís tu director de fotografía, es porque ya viste trabajos y ese director de fotografía sentís que puede ser lo que vos querés. Y si elegís las otras áreas, va a ser siempre porque o escuchaste la música de un compositor en una película y te parece que él va a entender tu... O sea, eso es un equipo. Y siempre la cabeza es el director, por supuesto, pero hay otra cabeza, que es el productor principal. Entonces, a veces hay que ver en otras cinematografías quién es más cabeza. ¿Es cierto? Por eso hay directores que han luchado toda la vida por tener el corte final, como Billy Wilder, y en la actualidad, bueno, luego otros más. Y varios cortes finales según esté dirigida la película. Sí, pero aparte, cuando la producción pasa de ser en Estados Unidos, la producción de los grandes estudios y de aquellos, como dijo Richard Widmark, piratas, como eran los hermanos Warner o Baldwin o otros. Pero Widmark dice, sí, eran piratas,
pero eran piratas que amaban el cine. O sea, ellos vivían de producir cine y querían hacer cine. Entonces, realmente estaban muy enamorados de lo que producían, aunque fueran como tuvieran su cara piratesca, digamos, ¿no? Pero luego cuando el cine, por sus luchas contra la televisión o contra otros medios que van surgiendo y le restan público, empieza a quedar en manos de marketineros, grandes directores de marketing, las cosas empiezan a variar. Y uno lee ahora, y hay tal cantidad de productores, de executive, de co-producers, de co-co-producers, ¿no es cierto? De pronto ves 8 nombres, todos abocados a producción. Y a veces hay películas que yo estoy viendo una película y digo, no, esta película no debía terminar así. Seguramente acá hubo una pelea interna entre producción y dirección y se modificó, o guiones que de pronto van en una dirección y uno no sabe por qué, en un momento toman para otro lado, como si estuviera viendo otra película. Entonces, todo eso, bueno, es un mundo que ha ido variando, algunas veces puede ser para bien, otras no, muchas no, y que todos los que hacemos cine tenemos que contemplar en qué momento estamos, en qué estadio estamos y cómo tendríamos que hacer las cosas, ¿no? Trabajar con Juanjo fue realmente un gusto. A veces cuando fue su primera película en Argentina y después de muchos años de vivir afuera, muchos, yo notaba cosas en el guión con las que no estaba de acuerdo. O sea, nunca me pareció que el personaje de Darín, conociendo escritores, pudiera vivir de escribir cuentos y publicarlos en una revista que se llamaba de una manera inventada, pero que hacía referencia muy directa a revistas así que no suelen tener cuentistas ni escritores. Y tampoco pensé que él pudiera tener, cuando ya pasaban los años y para marcar la diferencia, íbamos a poner una computadora, una PC. Y bueno, Juan, acostumbrado a la cosa con la Mac, que es la computadora que aparece en todas las producciones que se ven computadoras o notebooks, tiene la manzanita, ¿no? Entonces, claro, él sabía lo muy importante que era lo que había hecho Macintosh para los diseñadores y para otras profesiones, ¿no? Yo en ese momento no lo sabía porque acá era un código de poquísimos en ese momento. Yo ahora tuve antes, cuando me la trajo mi hijo de Estados Unidos, tuve una Mac de las gorditas primeras, que eran muy, muy lindas, y ahora tengo una última que es maravillosa, yo lo entiendo, pero esto en el 99 no era así. Y cuando él me explicó todas las ventajas, riéndose un poco de mi provincianismo, de todas las ventajas que tenía la Mac,
yo realmente le dije que las entendía, aunque nunca lo hubiera usado, pero que no creía que ese personaje, si tenía una computadora y sin ser diseñador, ni arquitecto, ni diseñador gráfico, fuera a tener una Mac. Entonces, bueno, eso, por supuesto, con el humor y la bonomía de siempre de Juan, fue el único desacuerdo, digamos, que tuvimos, que yo ese personaje no lo sentía real. Y bueno, él lo sintió verosímil, era su guión, su personaje y el de Castex, y yo los quiero mucho a los dos, y los respeto mucho, y Juan es un director con una técnica espléndida, y cuya película que yo realmente admiro y quise mucho fue la segunda película que él hizo en Estados Unidos y que se llamó The Boy Who Cried Bitch, el niño que dijo, que gritó puta. Y es una película fantástica y lamento mucho que no se consiga o no se haya dado acá, porque es un cine muy de avanzada que él hizo independiente en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que aparece una película de Campanella en la Asociación de Críticos, los premios se los lleva todo él. Yo estuve últimamente y todos los premios son de él, y otro que ganó me dijo, bueno, mi ventaja es que yo hago cortos o hago documentales o no compito con Campanella, ¿no? Así que él conforma un equipo. Eso tampoco, quizás sea una actitud recuperando el rol de un director con conocimiento de técnicas cinematográficas, con conocimiento de dirección de actores, con sólidos conocimientos cinematográficos, te guste después su película o no. Pero creo que es reivindicar la figura de un director más formado y más maduro frente a una oleada casi incontenible de directores recién salidos de la escuela, que todavía no tienen ni el tiempo de vida que a veces es necesario. Esto es una excepción en contadísimos casos en el mundo, no aquí, en el mundo. Es muy difícil encontrar un joven de 22 años que escriba y haga El Ciudadano, ¿no? No es fácil en todas las áreas. No es fácil ni en el teatro, ni en el cine, ni en la arquitectura. O sea, hay en ciertas actividades algo que corresponde con un caudal de estudio o de experiencia o de vida. Y creo que debe haber sido eso la manera de decir de los críticos, ¿no? Cuando yo encuentro de pronto películas, óperas primas muy impactantes y que me han gustado, pero en proporción y comparativamente, digamos que es un porcentaje escueto. Y que en general el problema mayor que yo veo es de una cinematografía, de directores, guionistas,
que manifiestan, lo declaran, que ellos hacen cine para sí. O sea, que no tienen en cuenta que esto es una industria y que necesita un elemento muy importante, que es el espectador. Y por eso la cinematografía tiene un espectro tan amplio que puede ir desde películas de entretenimiento que bien hechas son absolutamente encantadoras y están en la historia del cine y van a quedar, ¿no es cierto? A películas profundas, comprometidas o ideológicamente o estéticamente, lo que se llama cine de arte, ¿no? Yo creo que el negar, yo creo que todas las cosas que hice, yo hablé de géneros, y, ¿no es cierto? Las hice tratando de hacer eso que me habían contratado para hacer de la mejor manera posible. Porque yo tengo mucho respeto por una comedia bien hecha. Hay comedias que yo adoro en la historia del cine, y dirigidas deliciosamente por grandes directores y jugadas por grandes comediantes. Y yo no sé si me gusta más Dustin Hoffman haciendo Tootsie que Dustin Hoffman haciendo alguno de esos papeles tremendos y torturados. Yo sé que es un gran actor, pero ahí es notable su actuación, y su actuación de comediante. Y la comedia es un género muy difícil. Ahora, cuando está hecha como se debe, si yo me tuviera que llevar a una isla, como dicen, me costaría mucho elegir una. Pero si tuviera que elegir 10 películas, y llevaría alguna argentina, ¿cómo no? Hay una comedia maravillosa de Zaslavsky, de Luis Zaslavsky, un gran director, que se llama Eclipse de Sol, que por supuesto es en blanco y negro, y que es con Libertad Lamarque y Georges Rigaud, y trabajaba mi tía abuela, Iris Martorell, y es una comedia encantadora, donde Zaslavsky, con su refinamiento, logra llevarla a Libertad Lamarque a un estilo de comediante de los 30 famosos, 40, ¿no? Y la tiñe de rubio, y es la única vez que aparece Libertad Lamarque rubia, y consigue dirigirla de una manera que le quita el estereotipo Libertad Lamarque, ¿no? Se lo destruye y construye con ella una comediante flapper que me dejó siempre muy asombrada. Y por eso yo hablo de respetar la diversidad. Y esa es la riqueza del cine. Poder hacer una comedia musical como Singing in the Rain, como, claro, como la de Bob Fosse, que fue la primera película que vimos juntos con José en un cine. Son películas que yo me llevaría a una isla desierta, encantada, y me llevaría a Tootsie, me llevaría a La Fiesta Inolvidable. La Fiesta Inolvidable, sí. Claro. Para cerrar. No, para cerrar. Sí, no, pero para cerrar tenemos una cosa que sí tenemos que preguntarte, que es, Sí. ¿qué pasó con tu trabajo y la censura, y los momentos de la censura máxima o mínima, como, digamos, en épocas políticas conflictivas, ¿no? Claro, lo que ocurrió
es que esas épocas fueron tan duras y tan tremendas que forzaban a una autocensura. Uno tenía miedo, o si no era uno, era el director, o el guionista, o el productor. Había que ver muy bien lo que se ponía. Entonces yo hago Contragolpe, que es un jefe italiano, bien de la mafia italiana. Se suponía que podía ser el Chicho grande o Chicho chico de la mafia rosarina, italiana, en Rosario, pero sucedía en Buenos Aires y no tenían esos nombres, digamos que habían sido los modelos a seguir. Y yo tenía la casa de este Tano, que lo hacía Osvaldo Terrova, además. ¿Y qué tengo en el dormitorio de él? Arriba de la cama. Y tenía que poner un crucifijo, era cantado. No pongamos un crucifijo. Es un capo mafia. Sí, pero el Tano. Y es bien, y tiene que tener la Madonna, y tiene que tener a lo mejor el San Francesco o el santo que le correspondiera por el nombre de él o de la mamá. No, apareció algo que parecía chiquito, pero no en la cabecera, que parecía una... Podías creer que era cualquier cosa. Entonces, lo que es impactante es que ya se estaba acostumbrado. Bueno, Olivera, que tenía continuamente problemas, que tuvo problemas con la Patagonia Rebelde, terribles problemas. Sí, sabemos su final y todo eso. Sí. Claro, y la muerte de Terranova, justamente, era una escena impresionante donde él los insultaba, porque lo mataban así, lo fusilaban a mansalva. Y eso no pudo salir, porque si no la película no se estrenaba y había sido filmado, ¿no? Entonces el quitarle a las películas, no sé, el censurar así, y ese fue el motivo por el cual filmó Berlanga aquí en Buenos Aires, por la censura previa que había en España. Que había en España. Les anulaban todos los guiones, los cruzaban así, no va. Entonces, es terrible la censura. Ahora, sí. La censura también lleva esa temática, ¿no? Una temática poco profunda, ¿no? En las cuales vos también tuviste intervenir, porque sí, digamos, hay que parar, y todo esto. hay que parar a la delantera. Sí. Porque los vampiros los prefieren gorditos. tenía su cierta gracia, porque no era tan al estilo era más hasta para chicos. No tenía el estilo posterior de Porcelio Olmedo, que eran para adultos. Para adultos, digamos. sí. Pero hay que parar a la delantera, por ejemplo. Ahora, tenía un guión muy lindo. El guión había sido de Carlos Ulanowski y otro autor. Pudo haber sido una comedia muy divertida. Pudo haber sido. Si uno se hubiera basado solo en el guión de Carlos y de su co-guionista. Pero eran todas cosas así, no se podía hacer. Y a duras penas pudimos hacer algo como Misterioso Buenos Aires.
Ya casi al final, ¿no? Claro, Casi al final. y por remontarse mucho en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Sí, digamos, eso es lo que nosotros observamos, este tipo de trabajo en ese momento, ¿no? En el cual vos también trabajaste, bueno, en esa película con Gerardo Sofovich, que era compañero mío de facultad, ¿no? Sí, estaba en la facultad y no estaba en Coire. Estaba en Coire. Estaba en Estaba en Coire, en Coire, el taller sí, que sí, compartimos, sí. Sí, Coire. Sí, Ahora, la censura era desde el guión mismo. Pobre. Hola. Hola. sí. Sí, No interrumpo. Sí. adelante. Soy invisible. Sí, la No, censura. desde la censura era desde el guión, ¿no? Bueno, a veces sí, porque uno ya los guionistas y el director y el productor sabían que había cosas que... Y entonces, bueno, Olivera iba y transaban, pero además dejaban pasar cosas como, Olivera lo cuenta de una manera muy divertida, y es de él y seguramente lo habrá narrado, pero dejaban pasar una teta, pero no dejaban pasar un derrier, digamos, o dejaban pasar un concepto que tenía más fuerza e ideología, que a lo mejor no lo entendían y no dejaban pasar un busto, un desnudo frontal, Claro. ¿no? Entonces eran cosas muy raras que uno encuentra. Eso lo hablábamos el otro día con Federico Lupi, que nos acordábamos de películas en las que habíamos estado, como Patagonia, como No habrá más pena ni olvido, y como una muy anterior que era La flor de la mafia. Y bueno, eran distintas películas, por supuesto, pero en todas de pronto había un acento en que la censura no dejaba mostrar una cosa que a nadie iba a asustar ¿no? Ni modificar, y de pronto se le pasaban otras cosas Más importante. Más digamos, importante. ¿no? Sí, bueno, de todos modos, ¿qué te pareció este encuentro? fantástico, fantástico, me encanta, muy, además creo que esto repetido en circunstancias de, digamos, con otros, con otras personas de cine, por Sí, decirlo bueno. de alguna manera, Sí, puede ser muy importante, como creo que lo están haciendo, ¿no? sí, Porque es algo que si no se pierde, se pierde. se pierde, se pierde. Entonces, ¿está tu interés en seguir sobre esta historia? Me fascinaría. Te fascinaría. Sí, Bueno, sí. yo pondría como final que nos sacamos una foto de los cuatro, venga. Sí. Fantástico, Venga, fantástico. venga acá, frente a cámara, Bueno, aunque proteste la cátedra. me María parece Julia. buenísimo. Vení, Florencia, vení. Vení, Florencia, vení acá. Bueno, me parece Ahí lindísimo. estamos. Ay, a mí también, me encanta. Que tengas ¿Estás? mucha suerte con... Sí. ¿Terminamos? Ahí está, de ahí se sale uno. Bueno, ¿Sí? listo, muy bien, muy bien. Así que, Gracias. ¿cómo hablaste, María Julia? Yo no... Muy bien, muy bien. No, No, digo, por favor, aparte- espero que te vaya no,